Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Acción Democrática, partido fundado en 1941, cumple hoy 82 años. Partido consolidado, quizás no viva su mejor momento, pues una vez más sufre una división. Por un lado, Henry Ramos Alup, encabezando lo que llaman AD en Resistencia. Por el otro, Bernabé Gutiérrez, quien por decisión del TCJ tiene dominio de la tarjeta. Para hablar de eso y muchísimo más, hoy tenemos a Lustay Franco. Ella es secretaria política del CEN de Acción Democrática. Además, es jefe de campaña de Carlos Prosperi, que es el candidato de este sector de Acción Democrática. Ella es la jefa de campaña de Carlos Prosperi en el estado Miranda. Lustay, 82 años han pasado, han tenido muchos triunfos, muchas derrotas, divisiones a lo largo de esos 82 años. ¿Cuál es el balance que haces al día de hoy en torno a la salud del partido? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Aplaudimos la multiplicación de estos escenarios como escenarios que permiten que la democracia siga oxigenada. Okay, nosotros avalamos y aupamos estos escenarios. Fíjate algo. Permíteme corregirte de si Acción Democrática vive o no su mejor momento. Acción Democrática vive su mejor momento, porque nosotros teníamos 30 años sin candidato presidencial y hoy tenemos nosotros una cara que además nos hemos jugado a Rosalinda con esa cara, porque hemos sido el único partido, la única organización política que apostó a una candidatura realmente joven, fresca, con un planteamiento renovador en el caso de los demás aspirantes al escenario de primaria dentro de la oposición venezolana. Entonces Acción Democrática, que es un partido con profunda vocación de poder, vive un momento bastante interesante, refrescante, renovador. Ha sido un año, nosotros el año pasado, también 13 de septiembre, lanzamos la candidatura de Carlos Prosperi a la calle. Y bueno, había una expectativa y había muchos señalamientos y había mucho cuestionamiento porque era un cuadro joven, ¿no? Mira, y nosotros hemos tumbado cada mito y cada barrera que se nos ha colocado. Entonces, cuando empiezas a ver ese cambio, que unas encuestas que nos daban 0.3 y de ahí no pasábamos y había toda una expectativa, y ¿qué pasa? Bueno, nosotros hoy cerramos este primer año de campaña, las encuestas que no te miden el día de, sino que te miden es una intención electoral, algo emocional, una foto muy coyuntural, correcto, una foto muy coyuntural, nos dicen que estamos en tercero, en segundo, y empieza toda la dinámica política del cuestionamiento. Entonces, eso ha sido un logro y un éxito para este partido, sobre todo porque nosotros teníamos, y eso hay que hablarlo con mucha sinceridad, era un solo candidato presidencial, que para ese momento era Henry Ramos Alup. Nosotros tuvimos la candidatura presidencial de Henry Ramos Alup para el 2017, y nos íbamos a contar en primaria después de ese acuerdo de las 25 organizaciones políticas, y bueno, después más de uno se hicieron la vista gorda con ese escenario político. Entonces, el 2023 ha sido refrescante, renovador. Hemos recibido estos 82 años de historia, chicos, con un refrescamiento interesante, con una estructura que se ha renovado a lo interno del partido. Ahora, ¿por qué? Fíjate, Acción Democrática tiene, 24 años sin un candidato presidencial. A lo largo de la historia del chavismo ha apoyado a factores o a candidatos de otros. Desprendidamente, además. Ha apoyado a Capriles, en fin, ha apoyado a otros. ¿Por qué ahora sí tiene candidato presidencial? Bueno, porque es la esencia de un partido político. No debe ser extraño para las demás organizaciones, a pesar de que sí han existido algunos que se han ensaltado, porque pareciera que AD no tuviera la capacidad y la cualidad. Hemos demostrado totalmente lo contrario. Nosotros no solamente somos un partido con vocación, con profunda vocación de poder, sino que no solamente tenemos candidato presidencial, tenemos candidato para toda broma, porque esa es la esencia de un partido político. Nosotros, en estos 25 años, uno de los problemas que se ha afincado más es que se ha desvirtuado los conceptos alrededor de la democracia. Nosotros confundimos los conceptos y la gente a veces confunde, ¿verdad? La unidad
el desprendimiento para concretar una sola fuerza política con que nosotros tenemos que calarnos siempre que nos coloquen un candidato. No, eso no es así. Es un partido con profunda vocación de poder y lo hemos demostrado, ha sido un año, repito, con mucha tenacidad, con mucho temple, sin desenfocarnos. Ahora fíjate, Carlos Prosperi, como tú lo decías, y ciertamente las encuestas que nosotros hemos revisado lo ubican en el tercer lugar, pero hay que decir que las dos personas que lo superan están inhabilitadas, tanto María Corina Machado como Enrique Capriles. ¿Cómo evalúan todo esto? ¿Pudiera ser entonces, a pesar de llegar en un tercer lugar, que es bastante importante, porque estamos hablando de una elección nacional, pudiera entonces Carlos convertirse finalmente en el candidato presidencial producto de que las dos personas que lo superan están inhabilitadas? Mira, existe una diatriba en la construcción de una herramienta que nos permita destrancar ese juego político. O sea, el meollo está ahí, está el planteamiento en mesa. Sin embargo, hay que resaltar dos cosas y aquí voy a hablar como personalmente. En primer lugar, que nosotros reconocemos como Acción Democrática que las inhabilitaciones son totalmente injustas. O sea, no puedes juzgar a todos por igual, generalizar un solo veto para todos. Habrán algunos argumentados, otros no. Esa discusión no corresponde a alguien que por capricho ha inhabilitado y habilitado como ha querido. Ahora bien, pragmáticamente, y aquí viene la opinión personal, nosotros no podemos colocar en juego una coyuntura tan importante como la del 2024. Y colocar en juego, ¿a qué me refiero? Hay que trabajar para el 2022, para el 22 de octubre, para lograr concretar una candidatura unitaria, sí, pero más hay que trabajar para el 23, porque hay que salir todos juntos el 23. Y yo no quiero verme en la posibilidad de que esa primera reunión de esas fuerzas políticas sea alrededor de organizar cuál es la marcha que hay que hacer o qué calle hay que trancar para encarrilarnos en una agenda para lograr la habilitación del candidato. Nosotros tenemos que entrar el 23 de octubre ya en campaña, en padrón electoral, en organización, porque no hay que subestimar el tiempo de organización. Mire, Emilio, cuando hubo las elecciones presidenciales pasadas con Capriles, el periodo entre las primarias y las elecciones fueron de 8 meses más o menos. 8 meses donde tú tenías que hacer un combo de cosas, tenías que pasarle mano a los compañeros, tratar de subsanar heridas, el tema de los egos, o sea, tenías que hacer un montón de cosas. No es tiempo suficiente, ¿vale? Por eso la gran diferencia entre Capriles 1 y Capriles 2 en ese momento, porque el tiempo no es algo a subestimar en una elección presidencial. Necesitamos tiempo y el tiempo no puede ser colocado en tela de juicio, y pareciera que la experiencia la subestimáramos a estas alturas. Usted, el tema de la unidad, tú lo has dicho, es un tema importante. Pero es que la misma Acción Democrática sufre en este momento una división. ¿Cuál es la posibilidad de unificación de Acción Democrática? Fíjate. ¿Hay alguna posibilidad o eso queda descartado? Carlos Prosperi es un fenómeno reunificador del partido. Y cuando hablamos de fenómeno reunificador, no hablo de las imágenes que el gobierno instrumentó para validar la judicialización del partido. Hablo de Carlos cuando va a Chaguas, hablo de Carlos cuando va a Barlovento, hablo de Carlos cuando ve al compañero que se confundió y siente que AD entró en la diatriba de participar o no. O sea, el compañero hoy, entre el planteamiento de la gama de candidatos que pudieron salir, se identifica con Carlos Prosperi, porque evidentemente la reconciliación del partido puede venir, pero va a venir con renovación del partido, va a venir con reestructuración del partido. Ahora fíjate, pero ¿cómo le explican ustedes a la DECO, que está en los diferentes pueblos, que son muchísimos, que están en los diferentes pueblos de Venezuela, que cuando vaya a votar no vote por la tarjeta de Acción Democrática? Mira, te voy a decir, un tema, ya lo vivimos. ¿Tú sabes dónde lo vivimos? En las de gobernador de Barinas. Para el 21 de noviembre, la tarjeta del partido sacó alrededor de 21,000 votos, teniendo a Claudio de candidato que venía haciendo el partido, que toda esa dinámica. El ADECO orientado, el ADECO educado, el ADECO que se posiciona, el ADECO que vota, sabe lo que tiene que hacer. El 9 de enero nos sacó 1,000 votos de esa tarjeta. ¿Qué te quiere decir con eso? Que la estructura sabe lo que se tiene que hacer. Y para las elecciones presidenciales no hay que subestimarlo. Mira, la información, la dinámica, yo creo que la oposición venezolana no se ha creído la magnitud de responsabilidad que tenemos nosotros para el 2024. ¿Tú crees que esa inteligencia del elector
que se expresó en Barinas. Fíjate, y siempre hago el ejemplo de Barinas porque es un ejemplo bien interesante. Maravilloso. Porque en Barinas no solamente se inhabilitaron 4 candidatos antes de llegar a un candidato final, sino que el candidato que había ganado originalmente las elecciones, Superlano, había ganado por algo así como 300 votos. Y luego se gana por 50. Y luego se gana por más de 40.000 votos. De 40.000 votos. Una inteligencia electoral que llevó a la gente a decir, primero en identificar un candidato verdaderamente de la oposición, porque habían otros candidatos que se lanzaron ahí. Segundo, el gobierno se metió con todos sus ministerios y con todo el dinero del mundo en Barinas para ganar un estado icónico para el chavismo. Y sin embargo, la pela que recibió fue muchísimo veces mayor que la que había recibido en esa elección. Pero además, ¿tú crees que ese ejemplo pudiera ocurrir con este tema de que van a haber muchas candidaturas que se dicen, unas que se dicen de oposición y otras de oposición, pero que no se reflejan en la plataforma unitaria, y entonces mira, la gente decida, bueno, el verdadero candidato de oposición es este? ¿Tú crees que eso ocurre en el 2024? Se va a polarizar. Uno, se polariza. Y segundo, que a mí me parece también importante, se polarizan las elecciones. Se polarizan las elecciones. O sea, estamos hablando de un cambio de gobierno, estamos hablando de un cambio de política, de trato, de narrativa. Fíjate, hay algo que pocos resaltan del tema de Sergio Garrido a la gobernación. Y es la gobernación de Barinas. De la gobernación de Barinas. No solamente era que fue electo diputado y era una cualidad que decían, bueno, si ya lo juramentaron, no lo puedes inhabilitar. No lo puedes inhabilitar. Claro. Era la cualidad de Sergio, de cómo era el trato de Sergio con los demás candidatos. Sergio es un tipo potable. Sergio no tiene conflicto con nadie. La narrativa de Sergio es, bueno, si me ponen ahí yo sumo, si me ponen acá. Sergio no tenía en el panorama. Y los demás político, candidatos lo aceptaron. Claro, fue algo sumamente maravilloso. Eso hace falta para el 2024. Mira, yo te voy a decir un candidato potable y que sea aceptado. Pero además revisen la narrativa que ha tenido Carlos Prosperi. Si un tipo subestimado, ¿vale? Es el muchacho, el alto, es blanquito. O sea, no hayan por dónde agarrarle. El discurso de Carlos ha sido pragmático, ha sido abierto, ha sido una narrativa siempre de unificación. Él no ha caído en diatribas. Y yo creo que es porque ha entendido el rol que debe ser el candidato presidencial del 2024. El candidato presidencial del 2024 no es el jefe de la oposición venezolana. El candidato del 2024 es la cara de la transición política del país. Si nosotros entendemos eso, primero destrancamos un juego de ego que siempre ha existido en la oposición y que ha sido instrumento o herramienta para la catástrofe de las decisiones políticas de este país. ¿Tú no crees, Lustay, que inexorablemente, si se dan las primarias, porque tengo observaciones sobre si se pueden o no llegar a las primarias, ¿tú no crees que ese día, en los ojos de la gente, se escoja un líder de la oposición, más allá de un candidato? Mira, yo creo que más allá de lo que piense la gente, que es fundamental, que no hay que subestimar, es lo que piense el candidato, porque el candidato tiene que mantener los pies sobre la tierra. O sea, ¿qué ha pasado acá? Que hemos tenido personas en espacios determinantes que se les suben los humos. Y ciertamente nosotros somos humanos, pero nosotros no podemos perder la cualidad de entender nuestro rol. Somos mandatarios no porque mandamos, sino porque cumplimos y ejecutamos el mandato de quienes votan por nosotros. Entonces nosotros necesitamos posicionar ese mensaje. Hay gente que lo tiene, hay gente que no lo tiene, hay gente que cree que la oposición se mantiene solamente con ellos. Y si no son ellos, no es nadie. Y fíjate algo que puedo resaltar de la narrativa de mi candidato, que ha sido distintiva a las demás, es que nosotros hemos mantenido un discurso desprendidamente que si nosotros no ganamos, el 23 el mismo 22 en la noche estamos reconociendo y el 23 estamos montados en campaña. Vamos a hablar de eso, vamos a ir al corte de publicidad y al regreso quiero que me digas qué va a hacer Acción Democrática. Se llevan a cabo las primarias, gana un habilitado. ¿Cuál es la posición de Acción Democrática en torno a ese tema? Vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional.
Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Lustay Franco, ella es secretaria política del CEN de Acción Democrática, jefe de campaña de Carlos Prosperi en el estado Miranda. Y dejamos una pregunta al aire. Llegaron las elecciones, ganó un candidato inhabilitado. ¿Cuál es la postura de Acción Democrática en torno a esa situación? No, nosotros ganó las primarias. Nosotros vamos a apoyar. O sea, quien gane las primarias, nosotros vamos a apoyar, desprendidamente. Bueno, en el corte anterior te explicaba que si le preguntas a usted, yo creo que hay que ahorrarse ese papel, no porque tenga un juicio moral o un juicio distinto a los candidatos, no vale. Yo creo que cualquier persona de la unidad va a tener un gobierno muchísimo más amplio y muchísimo más abierto que lo que nosotros tenemos en 25 años. Punto, pues. Cuando tú partes de esa premisa, tú entiendes que lo demás tiene que ser en construcción en conjunto, pues. Entonces, nosotros vamos a estar ahí. Y la postura de Acción Democrática, yo en estos días escuchaba a Henry Ramos Alú y decía que el candidato debía salir de ahí. O sea, él cerraba, no lo decía tal cual, pero como que cerraba el paso a la posibilidad de que viniera un candidato de consenso fuera de esos 13 candidatos que están participando. ¿Tú crees que es así? ¿Que debe ser así? La gente está cansada de las cartas ocultas. La gente está cansada del mesianismo, de las reuniones chiquiticas y de poner la broma. La gente está agotada. Miren, nos etiquetan a los adecos de eso, pero los adecos, cuando nos dieron la oportunidad de medirnos en primaria, metimos como 13 gobernaciones. Eso es la verdad. O sea, no existe herramienta más genuina que las primarias. Bueno, si se dan, si no se dan, si son chiquitas, ese es otro escenario. Pero nosotros vamos a avanzar a que las maquinarias, a que los equipos políticos, a que el país vaya y participe. O sea, no existe otra herramienta más lógica de eso. Ahora te voy a decir una cosa. Nosotros no podemos seguir con el juego de tira y encoge por el tema de los egos en este país. O sea, estas fueron unas primarias que rodaron no una, 2 veces. 2 veces la rodaron. Y los argumentos son políticos, no son argumentos, bueno, es que no se podían, ¿no? Es que no sé quiéncito todavía no he decidido, es que no sé quiéncito iba a poner la música del DJ, lo que no sé, o sea, nosotros no podemos seguir en esa diatriba. ¿Cuántos años más le voy a dedicar yo de mi vida? Tengo 31 años, chico, y 25 con esto. O sea, ¿qué más vamos nosotros a inventar? Mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me parece drástico con respecto al tema. Acción Democrática ha tenido muy buena relación con respecto al tema de las primarias, muy respetuosa, muy institucional, pero Acción Democrática se molestó y hizo una denuncia pública cuando dieron una prórroga que no estaba establecida. Porque es que las reglas de juego hay que respetarlas. Entonces tú después que tienes a 13 candidatos lanzados a la calle echándole pichón, porque además nosotros subestimamos eso, pero las movilizaciones de la oposición han sido maravillosas. No te digo las de Adela, las de han sido magníficas, pero mira, la de Capriles, la de María Corina, la de Delsa, esa movilización un año antes de las elecciones es vital para el próximo año. Pana, y tú le vas a decir a esos 13 candidatos, y la única razón de que esos candidatos no sean es que los inhabiliten a todos, pero hay una disposición de cambio de unos ciudadanos que se quieren contar en unas elecciones. Claro que tiene sentido. ¿Por qué sería importante que Venezuela tuviera un presidente adecuado? Mira, Acción Democrática tiene una característica que lo decía Rómulo Betancourt en sus inicios, que es fiel intérprete de las necesidades del pueblo. Además de ser un partido policlasista, bastante plural y variopinto a lo interno de la organización, Acción Democrática tuvo resultados importantes precisamente por esa sensibilidad. Una vez un compañero me decía, hablábamos del tema de la ideología y si en estos tiempos era válido hablar de ideología o no era válido hablar de ideología. Y él decía que la ideología se va a ver reflejada cuando tú desde el poder ejecutes el presupuesto público. Como tú ejecutas el presupuesto público, ahí va a estar representada tu ideología. Entonces la ideología tiene un peso importante en estos tiempos. Entonces cuando tú ves los gobiernos de Acción Democrática, donde su presupuesto era enfocado en una beca Fundayacucho, en un vaso escolar, en un PAE bien fortalecido, una cuestión, tú dices, este es un partido que entiende y además comprende la necesidad de tener un pueblo a la altura de los compromisos. El sistema educativo venezolano sí está colapsado ahorita, pero en algún momento fue referencia regional, igual que el de salud. O sea, eso existió en este país. Entonces tú te pones a reflejar y dices, no, nosotros tenemos una concepción distinta de ver las cosas, nuestros gobiernos han sido positivos y el país
El país merece que nosotros, además también hay que respetar algo, no solamente porque sea la DECO, sino que nosotros tenemos que recuperar el valor de la alternabilidad política, chicos. No puede ser bueno que todo sea lo mismo siempre, no puede ser bueno, no hay manera. Es más, puede ser un excelente gobierno, pero si es el mismo de siempre, tiene una falla de origen, que es el tema de la alternabilidad. Para entender la dinámica o la génesis de un partido político, tú tienes que estar en gobierno y en oposición. Y es más, chico, voy a ser más trascendente. El PSUV necesita estar en oposición para saber si valió la pena todo ese plan de político. En estos días también veía una entrevista a Henry Ramos y él le hablaba era al chavismo, claro, le hablaba de una forma indirecta, ¿no? Pero él hablaba de que no debía haber persecución, que había que reconocer que el chavismo existe. Porque es importante decirle al chavismo que no va a haber persecución y que el chavismo existe y reconocerlo. Bueno, ¿tú quieres ganar y concretar o ganar y que no te reconozca? Tú necesitas tener una narrativa que te permita consolidar todas las fuerzas políticas. Desconocer que una fuerza política es un error. Bueno, que están en gobierno, que utilizan toda la broma, que tienen todo eso lo conocemos nosotros, pero son una fuerza política. No la vas a desaparecer. Es que vamos a nuestras casas. ¿Quién no tiene un tío que es chavista? Un vecino que es chavista. O sea, estamos ahí. Cuando nosotros hagamos juicios supradimensionales y queramos con una varita mágica desaparecer las cosas, vayamos a nuestra casa, a nuestra calle, segmentemos quién tenemos alrededor, veamos en cuál es su posición política, tenemos que pegar la oreja al piso de la gente. No lo va a desaparecer. Nosotros, nuestro interés no es que desaparecer, nuestro interés también es enseñarle a la gente que no puede llegar más nunca alguien al poder que solamente por pensar distinto sea segregado. ¿Qué le están diciendo ustedes? O mejor dicho, la oposición en general necesita una alta participación. O sea, para nadie es un secreto que hay un 70-80% de rechazo al gobierno. El gobierno ya tiene 24 años, está desgastado. Eso es algo hasta normal que ocurra. Pero la participación pareciera que no es, que es algo importante y que pudiera ocurrir o no en función al mensaje. ¿Qué le están diciendo ustedes a la gente para que participe, para elevar la participación, no solamente para las primarias, sino para el... Mira, es un proceso hasta emocional y lleva sus tiempos. Por eso yo hacía referencia que nosotros tengamos unas movilizaciones como las tenemos en este momento, las estructuras políticas que estábamos oxidadas. La verdad es que nosotros nos agarró un 2021 maravilloso porque retomamos la lucha democrática, avanzamos con el tema de los espacios que los habíamos cedido, pero es un proceso de conquista, de afecto, un tema afectivo lo que está pasando. Entonces, tiene sus tiempos. Lo interesante de la oposición es que reconozcamos que no es homogénea. O sea, nuestra virtud y nuestro defecto es precisamente que no somos homogéneos y cada quien va a hablarle al sector al que considera, al que lo representa. ¿Me explico? AD le va a hablar, por supuesto, a un sector con características adecas, o sea, no lo partidarizo, pero con características con el que el público se siente identificado. Y a lo mejor María Corina va a hablarle a un sector y al otro, o sea, me explico, o sea, eso no hay que subestimarlo, eso hay que esperar que los tiempos se den. Aquí va a participar la gente va a votar en las elecciones presidenciales. Fíjate, si Carlos Prosperi llegara a ser presidente de la República, va a tener que gobernar con varios sectores, ¿no? Con varios sectores de oposición. ¿Cómo visualizas tú un gobierno donde tienes que unificar criterios de partidos tan distintos, ¿no? En su pensar, me refiero, en su ideología? ¿Es eso posible? Tú sabes que yo tenía un profesor, bueno, Pedro Benítez, fue compañero de partido, es socialdemócrata, y él decía en sus clases, que a mí nunca no sé quién citaba, no recuerdo, él decía que los aires más tóxicos son los primeros aires de libertad. Y hay que tener una madurez política para asumir esos primeros años de cambio político. Hay que renovar un pacto político que nos permita mantener el gobierno. No va a ser fácil. O sea, quien vaya a decir que va a ser fácil no es así. Lo que sí es que vamos a tener la gran oportunidad que es que vamos a redimensionar el país, porque el problema es que el país está visto con unos solos ojos, una sola visión. O sea, el gran error
que comete el gobierno nacional es que se entrincheraron con una sola visión y eso no les permitió incorporar. Ellos han hecho cambios drásticos en su política en los últimos 10 años. Primero cuando se alejaron del color rojo en su propaganda, cuando empezaron a colocar gente muy bonita, me explico, estereotípicamente, porque eso no... O sea, ellos comenzaron a cambiar sus políticas, pero eso no es suficiente. No es suficiente, la gente no es boba, no hay que subestimar la sabiduría popular. Mira, y sobre el tema, fíjate, nosotros hemos venido diciendo, y yo estoy convencido de esto, de que van a venir unas elecciones no solamente presidenciales, sino municipales y regionales, porque es que eso no lo han oficializado, pero está claro de que Maduro no es lo mismo decirle a sus gobernantes, voten por mí, gobernadores, mire, vayan a buscarme votos, sino vayan a buscar votos para ustedes también. Así es. Y por supuesto, estoy convencido, fíjate, lo digo hoy, ya el futuro dirá si tuve o no la razón, de que vamos a tener unas elecciones presidenciales con cualquier cosa que ellos quieran meter. Regionales y municipales. Regionales y municipales, seguramente alcaldes y gobernadores no meterán los concejales ni los diputados porque tienen mayoría y es una forma también de mantener una mayoría pase lo que pase. ¿Están ustedes preparados para un escenario como ese? Mira, ¿tienen candidatos? ¿Están conversando con los otros partidos? Porque la pregunta viene para que no los agarren descuidados. ¿Están preparados en Acción Democrática para una elección como esa? Bueno, no es una discusión nueva. Ya nosotros vivimos algo similar en el 2021. Eso nos dijo prevenidos al bate porque, o sea, ya ese es un estudio a lo interno que tenemos. Tenemos imágenes posicionadas, tenemos algo trabajado, algo adelantado. Confiamos en el pulso de nuestro jefe político, Luis Aquiles Moreno. O sea, nosotros sabemos cuál es nuestro rol y cuál es nuestro papel en esta coyuntura nacional. Es difícil porque los egos tienen un papel también protagónico y eso entorpeció el 2021, sí, es verdad. Pero yo creo que esta acción democrática, que tiene un candidato presidencial, que ha mostrado los dientes con la herramienta de movilización, va a ser también una acción democrática menos, no es ingenua la palabra, pero va a ser un poco más atrevida con respecto a colocar pautas a nivel público. Nosotros hemos sido muy cuidadosos con la unidad, a cuenta que somos engranajes, a cuenta que vamos a sumar, a cuenta que entendemos el rol del país. Creo que hemos dejado pasar muchas, y no irregularidades, pero falta de respeto, avanzadas innecesarias. O sea, yo siento que el partido tiene la responsabilidad histórica de pararse en seco y decir esto no puede ir por aquí. Lustay, un mensaje final para todas las personas que te están viendo y escuchando. Bueno, el mensaje para acá. El mensaje es decirles que nosotros decidimos una vocación sumamente ingrata como es la política. Y yo creo que se ha deshumanizado, el tema de las redes sociales ha deshumanizado la política. Cada vez que se haga un juicio a un activista político joven o de avanzada edad o como sea, también piensen que se quedó en Venezuela, que se quedó echando pichón. Nosotros creemos que tenemos que colocar en la palestra pública que los ciudadanos se incorporen al ejercicio político. No podemos solos, no somos suficientes, Emilio, no somos suficientes para la cantidad de cambios que nos vienen al país y necesitamos que la juventud y si no es joven también se incorporen a la discusión pública, bien sea en un partido político, bien sea ejerciendo liderazgo en un sector popular, en un consejo comunal, en lo que sea, pero necesitamos venezolanos, ciudadanos que nos dediquemos a plenitud en los próximos meses porque el 2024 está ahí, van a haber elecciones, eso es un hecho, y nosotros no podemos perder la oportunidad, la coyuntura tan importante, la responsabilidad, no podemos colocarla en manos de otros. Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y las personas que se conectaron tardíamente, como siempre les recuerdo que ustedes en YouTube, en su buscador, colocan Conversando con Emilio, y ahí encontrarán este programa con Lustay y todos los programas que hemos hecho hasta este momento. Aquí será entonces hasta una nueva oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.